La noticia ha dado la vuelta a España. En Villamanín, un pueblo de la montaña central leonesa, la lotería de Navidad se convirtió, a pesar de ser agraciados con el gordo, en un verdadero problema. Mucho se ha hablado de esa matriz del 79.432 que no había sido correctamente validada, lo que dejó sin premiar 50 participaciones y un desfalco de unos 4 millones de euros que legalmente no se pueden cobrar. Enrique, a las puertas de la Lotería del Niño ahora toca saber en qué no nos podemos equivocar. Sí, lo vamos a intentar dilucidar en los próximos minutos, Silvia, porque se ha liado buena y en Villamanín siguen con el problema. Es que 4 millones de euros... Es un dinero, claro. Están las dos vertientes, la de la gente que... Yo creo que en todas las conversaciones, yo tenía el otro día en un bar, me juntaba con unos amigos y hablábamos de este tema. En todos los grupos ha salido el tema de Villamanín. Ha pasado un año, vamos a decirlo así, han pasado 8 días y se sigue hablando de este tema porque el asunto no está resuelto ni mucho menos. De hecho, la comisión de fiestas que se encargó de esas participaciones, polémicas participaciones del gordo, ha sacado a la luz en redes sociales un segundo comunicado, Silvia. Tuvieron que dar un primer comunicado después de una reunión larguísima en el hogar del jubilado allí en ese pequeño pueblo de León, en Villamanín, de más o menos 100 habitantes. Y han sacado este que veis, un segundo comunicado con cerca de 7 párrafos, hemos destacado 2. Sobre todo uno que dice que están intentando gestionarlo de una manera estructural después de hablar con notarios y con abogados para encontrar una solución al problema. De hecho, los miembros de la comisión en las reuniones han hecho 2 cosas. Uno, mostrar sus cuentas corrientes personales, porque había gente que les acusaba de haberse quedado con esos 250 euros de beneficio de la comisión, que en realidad son para las fiestas del pueblo, Silvia. Y luego, el hecho de que, primero, que no haya sido una estafa, que no se hayan quedado ningún dinero, y el hecho de que haya una solución y que se pueda aportar esos 4 millones de euros de los que tú hablas a las participaciones vendidas que no tienen el respaldo del décimo detrás. Es un follón. Claro, y además nos ha tocado a todos muy de cerca, porque quien más y quien menos a todos nos ha tocado vender lotería del pueblo para las fiestas. En muchos casos, pues bueno, en el mío concretamente no se elige, te toca y te toca. Y claro, pues es algo que nos puede pasar en un momento dado a todos. Claro, pero de ahí a... Yo entiendo que en los pueblos pequeños se conoce más la gente, igual hay enemistades, hay gente que dice, yo es que no le voy a pagar dinero a esta persona con la que no me hablo, pero bueno, más allá de eso, estamos hablando de un dinero, yo personalmente digo que no se ha trabajado, que no te lo has ganado trabajando, sino que de la noche a la mañana te ha venido. Bueno, tiene que haber una solución. Ha habido una lluvia de solidaridad de todos los pueblos asturianos, gallegos, leoneses de alrededor, que les han regalado muchos décimos de la Lotería del Niño. Espero que no haya follones después, pero se lo han regalado de manera solidaria para afrontar, entre comillas, este problema. Y ellos mismos, los chicos de la comisión, que también resultaron premiados con participaciones que se quedaron, han donado esas participaciones para intentar pagar ese dinero, que yo no sé al final a dónde llegará este asunto. Vamos a hablar también con un abogado que nos dirá si hay métodos legales sin llegar a la parte penal, al hecho en sí de la estafa, ¿no?, de la denuncia. Seguro que hay una forma de arreglarlo. Hablamos con Paloma de Marcos, responsable de la Administración Lotería Sol de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo salimos esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Lo hemos visto en alguna otra ocasión? Sí, se ha visto más veces. De hecho, las administraciones de lotería tenemos prohibido vender participaciones por este caso. Antiguamente, estoy hablando de hace más de 50 años, las administraciones vendíamos papeletas también. Pero hubo un momento que una administración vendió más papeletas de los décimos que tenían de soporte, con lo cual ahí hubo, y entonces nos lo prohibieron terminantemente, con lo cual solamente podemos vender décimos y no podemos hacer peñas, como igual que en los juegos activos hay peñas del fútbol o peñas de Bonoloto, de Primitiva o demás. En la Lotería Nacional no la podemos nosotros hacer participaciones. Solamente lo pueden hacer terceros previo permiso a SELAE. SELAE te da el permiso para hacer esas participaciones y también para poner el recargo. El recargo es un 20, un 15, no recuerdo si la han cambiado. Creo que eran 15 y no sé si se han puesto ahora un 20. Y luego, bueno, la administración de lotería es la que vende, pero es la persona que vende la papeleta la responsable del tema. Paloma, buenas tardes, Paloma. Tú que llevas 40 años, más de 40 años en este negocio, vamos a decirlo así, que has sido presidenta de las administraciones de loterías de toda España, cuando de repente lees, como todos hemos leído, después del sorteo de lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre, la noticia, ¿qué dices tú que lo sabes desde dentro? Ay, yo esto me lo temía, esto puede pasar, o ¿cuál es tu reacción?
Mi reacción es decir, es que hay que tener mucho cuidado. O sea, parece como, o sea, la gente se da cuenta, pero es que trabajamos con dinero. Yo cuando a algún cliente mío le exijo, cuando le mando una lotería, qué tal, que la mandemos asegurada, y, no. O sea, no te das cuenta del perjuicio que puede tener cuando ocurre. Entonces nosotros ya lo intentamos prevenirlo. Entonces cuando unas papeletas, esto tenían que tenerlo muy claro. El día que imprimieron las papeletas, comprobar las papeletas, comprobar cuántas papeletas hacían por billete. O sea, es un trabajo que no se puede, no sé, es que no sé, la comisión de fiestas de este pueblo, no sé si eran chicos muy jóvenes, si no estaban acostumbrados a trabajar con dinero. Es una responsabilidad grande, es una responsabilidad grande. Quizá les pillo grande el tema a los pobres. Claro, el problema es precisamente eso, que hay gente que no es experta en este tema, que bueno, pues que tiene más voluntad que cierto en muchas ocasiones, manejando, como ocurre si toca, pues grandes cifras de dinero. Exactamente, exacto. Entonces, claro, porque bueno, yo tengo un par de clientes, tampoco tengo muchos, par de clientes que hacen papeletas, entonces, claro, bueno, yo les digo, ¿la habéis contado? Bien contado, ¿cuántos billetes por talonario, etcétera, etcétera? O sea, que no, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Está muy bien porque, claro, ese dinero que dan de margen pues les viene pues para celebrar unas fiestas o los niños un viaje de fin de curso o yo qué sé, o cualquier cosa altruista, pero hay que tener cuidado porque las consecuencias, miradas como son, o sea, complicadas, no, muy complicadas, se les viene a ellos, yo creo. Sí, menudo gordo. Paloma, oye, desde tu punto de vista, ¿esto cómo se va a solucionar? Porque nos reímos, pero poca broma, ¿no? Poca broma, ninguna, poca broma. O sea, poca broma, porque claro, pues hay que ser muy solidario y decir, entre todos, si las papeletas tenían que ser no sé, es que no sé cuántas papeletas hicieron ni nada. Si cada papeleta eran 100.000 euros, pues imagínate, pues en lugar de 100.000, van a ser 80.000. Pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé, es que es muy complicado. O sea, si a ti te tocan 100.000 euros y tú has comprado una papeleta que te dice que tu premio el gordo son 100.000 euros, de ceder 20.000, es complicado, ¿no? Pues Paloma, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Pues nada, a vosotros un saludo. Un saludo. Qué difícil, lo está diciendo Paloma y luego hablaba, tú le decías, es que claro, como si yo cojo participaciones, somos gente que no estamos acostumbrados. Y es que a mí me ha tocado tener en casa 11, 12 talonarios de lotería de Navidad. Porque te toca, pues porque en mi pueblo, por ejemplo, cada año organiza las fiestas, la peña que le toca, pues le tocó a la mía y me tocó, y es una responsabilidad tremenda. No eres consciente de la responsabilidad que es hasta que pasan cosas como esta, que te puede pasar, te puede tocar el gordo. Nosotros hemos hablado con alguien que fue durante años responsable de una comisión de un pequeño pueblo, en este caso de Teruel, de Oliete, con Rogelio Villanueva, que ahora es su alcalde, y le preguntábamos qué responsabilidad. Bueno, pues se parece lo que nos ha dicho mucho a lo que decía Paloma, es que hay que contar, contar y volver a contar. Escuchen. Nunca un premio gordo fue tan mal recibido como en Villamanín. Tras lo sucedido en León, donde se siguen buscando soluciones jurídicas, no está de más aprender de los errores, sobre todo de cara a la Lotería del Niño, que también viene con premios muy suculentos. Hemos hablado con el alcalde de Oliete, un pequeño pueblo de Teruel, que además tiene mucha experiencia en participaciones de lotería. Lo que se hacía nosotros era pedir el dinero que pedíamos de lotería, los 25.000 o 30.000 o 40.000 euros en lotería, eso lo depositábamos en un sitio y luego lo que cogíamos era las papeletas, las íbamos contando una en una. ¿Qué ha podido pasar ahí? Pues hay 2 o 3 factores muy importantes. Lo primero, que a lo mejor la imprenta o la administración sin querer se equivocó en las papeletas y salían más papeletas de lo normal. 79.432, 4 millones. De León dice fue un error que se puede subsanar y en el que nadie, ni mucho menos la comisión que vendió las participaciones, está tranquilo con lo que pasó. Si tú coges 25.000 que tienes que darle a la administración y el resto, si son 2.000 euros o 3.000 euros,
Si te sale eso, lo tienes cuadrado. Si te sale un poquito más es que ha habido un fallo. Los chicos no se dieron cuenta en lo que fuera y yo lo que decía cuando estábamos allí, estábamos 3 o 4, el control era exagerado, pasaba por 3 o 4 manos hasta que se hacía bien el filtro para que salieran todo exacto. Y todo va bien, todos son abrazos, todo eso, pero al mínimo fallo que tengas, entonces van a por ti. Ahora toca hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que viene al final de estas fechas navideñas. Nadie quiere caer en un error similar y este alcalde da algún consejo. Si hacen papeletas, que antes las matrices que las guarden, todas matrices, y que vayan contando uno por uno, porque a veces en vez de 50 o 100 números, participaciones, te sale 102 o 103, porque se suele colar alguna papeleta, pero que sobre todo que hagan eso. El lío ya está formado en León, pero Rogelio insiste y manda este mensaje. Ellos no han tenido la culpa, segurísimo, porque para sacarse 200 euros de beneficio en una cosa, eso no lo han hecho al caso, ni mucho menos. No lo han hecho al caso, decía este alcalde. Claro, es que ¿qué van a hacer ellos, no? Más allá de dar todo lo que tienen, a ver si eso soluciona. Claro, nosotros seguimos aquí hablando y seguimos sin dar con la posible solución que sea más fácil para poder solucionar todo esto. Vamos a saludar a Alberto Delgado, él es abogado zaragozano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alberto, nosotros estamos aquí, claro, especulando, echando la imaginación, pero ¿la salida legal a esto cuál es? Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que las participaciones de lotería no son documentos como tales oficiales emitidos por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, sino que es un contrato privado entre el comprador y el emisor, y por tanto el poseedor tiene un título de valor exigible al que ha emitido dicha participación. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, pues es complicado, muy complicado, tanto desde el punto de vista de llegar a un acuerdo extrajudicial con todos, y también es complicado en el caso de iniciar acciones judiciales, porque en este caso primero habría que depurar si puede haber existido lo que es una negligencia en la custodia y venta de las participaciones o posteriormente las mismas, una vez que se han enterado de que ese talonario había sido premiado con ese número y había un talonario de más. Y luego, pues eso, un poco discernir si podemos estar ante un ámbito penal o civil. Estas son las cuestiones. El llegar a un acuerdo extrajudicial, hombre, se podría realizar porque parece que aquí sería lo más lógico, pero es complicado. Alberto, buenas tardes y feliz año. O sea, tú lo que nos quieres decir, si tú fueses, por ejemplo, el abogado, te llama uno de los falsos gordos de lotería y te dice, bueno, tengo este problema, me imagino que le recomiendas llegar a un pacto previo antes de llegar a juicio, ¿no? Sería lo más razonable porque, primero, la vía judicial se complica de sobremanera y retrasa los tiempos y la inmediatez en el cobro seguro, y además un resultado incierto según la vía que tomes. Lo más lógico sería llegar a un acuerdo extrajudicial entre todos los afectados, o por lo menos con mi cliente. Desde luego yo sería partidario de llegar a un acuerdo con estos jóvenes o con esta comisión, en algún sentido una quita o de alguna manera llegar a un acuerdo, pues eso, lógico y razonable. Alberto, ¿hay precedentes de algún caso de estos? ¿Cómo se ha resuelto? Sí, hay precedentes. En la historia de la lotería hay precedentes, y normalmente se puede decir pues que los acuerdos extrajudiciales de una manera pues muy alta se produce sobre el 70% muchas veces de la quita, perdón, el 70% al 90% del cobro, es decir, entre un 10 y un 30% de quita en lo que son los acuerdos extrajudiciales, normalmente, que es lo más razonable, pero hay tanto en vía extrajudicial como judicial sentencias en este sentido. Claro, de hecho, a lo que tú dices, Alberto, creo recordar que hay un caso en Gijón en 2012, algo similar. Entonces, a los falsos premiados, vamos a decirlo así, pues les ofrecía, creo que el responsable de ese error, pues 6.000 euros, y los que llegaron a juicio acabaron llevándose 500. Claro, por eso he dicho que es que al final la decisión judicial al final es totalmente, incierta de cómo puede resultar, y muchas veces lo que tú haces en un acuerdo extrajudicial es ya sabes lo que pierdes y lo que ganas, y por tanto si has aceptado en ese acuerdo es que en ese equilibrio de riesgo-beneficio lo aceptas, ¿no? Y por tanto es una solución pactada y conforme con todos.
Y luego, pues eso, que también habría que incluso determinar si es posible identificar esos números que no tienen el refrendo de los décimos de lotería legales, por decirlo de una manera, o sin embargo no se puede identificar cuáles han sido vendidos o no de manera discriminada. Pero sí que es cierto que al final lo más sensato es llegar a un acuerdo extrajudicial, que al final es lo que te da la seguridad de lo que vas a cobrar. Pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto. A ver si pronto podemos tener la solución real de este caso y la comentamos. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Claro, y ojo Enrique, con la lotería del niño que está a la vuelta de la esquina, Silvia. sí, porque habrá algún caso más de estos. Yo lo que estoy pensando es que, claro, lo digo porque me va a volver a tocar ser comisión. Entonces me voy a volver a ver en esta dentro de poco. A título personal. A título personal. A mí esto, claro, me afecta. Entonces, si ya cuesta vender lotería con recargo, ahora imagínate vender lotería con recargo que no sea directamente con el décimo, con las participaciones. Esto, claro, de alguna manera nos va a salpicar a todos. Estos casos generan más suspicacias, más incredulidades. Es decir, esta participación que compro, hay gente que dirá, hombre, al final te da igual e incluso no lo cobras si es un dinero determinado o es para las fiestas del pueblo, como decías antes. Pero hay quien dirá, igual se venden menos participaciones, ¿no? Lo bueno es que como te las compran por compromiso, el compromiso va a seguir estando igual. Así es. Así que... Ahí queda, pues. Gracias, Enrique. A ver si en León se soluciona la cosa, eso es lo más inmediato e importante. Y así podemos aportar la solución cuando vendamos las participaciones. Muchas gracias. Venga, Enrique. Silvia, a ti.